Bienvenidos a un nuevo webinar de PowerMill. Hoy vamos a ver PowerMill 2019, verificación en máquina. Soy Raúl Castro, técnico de Bézier. Autodesk ha añadido a la versión Ultimate de PowerMill 2019 la capacidad de programar secuencias de inspección o de medición. ¿En qué consiste esto? ¿Y para qué es esto de verificación en máquina? Lo que ocurre es que muchos de nuestros centros de mecanizado ya disponen de sondas de inspección montadas, como las que veis en las imágenes. Actualmente estamos utilizando estas sondas para coger ceros, para tomar referencias y para tomar algunas mediciones manualmente en la máquina, medir el diámetro de algún círculo o la posición de un círculo. ¿Qué ocurre? Que en realidad estas sondas tienen más capacidad, se pueden hacer más cosas con ellas. Realmente podríamos utilizar las sondas para llevar a cabo mediciones complejas de las piezas que fabricamos y que mecanizamos y aprovechar al máximo sus capacidades. Con esto lo que estaremos es dando a nuestros centros de mecanizado capacidad de medir formas complejas sin quitar la pieza de la máquina y sin perder las referencias de mecanizado. Desde hace ya años, antes Delcam y ahora Autodesk, disponemos de un producto específico para llevar a cabo estas tareas, que es PowerIsped, en concreto PowerIsped OMV, verificación en máquina. Con PowerIsped OMV podemos programar secuencias complejas de medición, ver los resultados en el ordenador, crear informes meteorológicos y al final hacer que nuestro centro de mecanizado tenga las mismas capacidades de medición que una máquina de medir por coordenadas. Evidentemente salvando las distancias que existen entre dispositivos y salvando las diferentes capacidades en cuanto a precisión, trazabilidad, repetibilidad de un dispositivo y de otro. Por eso llamamos OMV, verificación en máquina. ¿Qué tenemos con PowerMill 2019? Pues Ultimate. Pues tenemos la capacidad de, desde dentro de PowerMill, programar las secuencias de medición. Esto implementa esa parte del proceso de verificación dentro de nuestros procesos, de nuestros proyectos de mecanizado. Hace que sea más fácil, más rápido, quizás más intuitivo. Una vez que tenemos programada la pieza, los resultados de esta medición hechos en PowerMill vamos a poder verlos a través de Autodesk Drive, sin necesidad de ningún software adicional. ¿Qué vamos a ver en el webinar? Vamos a ver cómo crear secuencias de verificación, cómo simular el proceso de medición de forma segura, cómo crear los programas NC y escribirlos y mandarlos a máquina. Estos programas los vamos a ejecutar en máquina y las máquinas van a crear los resultados de la medición. Van a escribir un archivo que luego vamos a leer, a analizar. Para analizar los resultados de la medición, para saber cómo está nuestra pieza, tenemos dos opciones. Opción 1, si somos clientes en suscripción de PowerMill Ultimate, vamos a poder leer esos resultados y enviarlos a través de Autodesk Drive a la nube. Y sin ningún tipo de software adicional, sin tener ningún otro software, vamos a poder ver esos resultados en la nube. Asimismo, esos resultados los podemos compartir con cualquiera que tenga un navegador. Hay una segunda opción, es clientes que tengan PowerMill Ultimate y que además también tengan PowerIsped OMV. Para estos clientes hay una opción muy interesante y es que alguien está programando la pieza, está mecanizando con PowerMill y desde PowerMill crea esa secuencia de inspección y automáticamente esa secuencia, esa verificación se puede cargar automáticamente en PowerIsped creando un nuevo proyecto y a partir de ese proyecto pues, gestionar todos los puntos, medir figuras geométricas, secciones y crear informes completos de medición. Todo esto lo que nos permite es saber si nuestras piezas están correctamente mecanizadas. Podemos tomar decisiones en base a esas mediciones, volver a mecanizar, cambiar de herramienta, tomar decisiones de mecanizado sin mover la pieza de máquina y sin perder las referencias.
y saber que cuando saquemos la pieza de máquina está correctamente mecanizada. ¿Vale? Vamos a ver 3-4 ejemplos de cómo crear las secuencias de medición desde PowerMill. Tenemos un proyecto de PowerMill donde tenemos nuestra pieza que ya hemos mecanizado, tiene todos sus mecanizados hechos, y lo que vamos a hacer es preparar la secuencia de inspección. Lo primero es crear una herramienta de inspección. ¿Vale? Tengo aquí ya creada, pero voy a enseñar cómo hacerlo. Si nos fijamos en las herramientas, hay un nuevo tipo de herramienta que es la sonda de inspección. Al final lo que tenemos que definir es darle un nombre, definir el diámetro de la punta que tiene, con la que se va a medir, y luego ir dándole las dimensiones de la caña, por ejemplo 2 milímetros, como hacemos con una herramienta cualquiera. ¿Vale? Y definir la sonda de medición, por ejemplo. ¿Vale? 20 o 25. De la misma forma que hacemos cualquier herramienta. ¿Qué ocurre? Que estas herramientas no las podemos enviar a la base de herramientas. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es crearla una sola vez, guardar las dimensiones de la caña, exportarlas como DGK, exportar como DGK las dimensiones del porta, y luego cuando vayamos a utilizarlo simplemente cargarlo. Y ahí tenemos nuestra sonda. ¿Vale? La que tenía creada ya. Ahora tenemos que crear la secuencia de inspección. Siempre en PowerMill vamos a medir puntos de inspección de superficie. Lo que vamos a hacer es crear, si vamos a trayectorias, vemos que tenemos un nuevo tipo de trayectoria que es trayectoria de sondeo, y dentro de ellas inspección de superficie. Fijaros que lo que tenemos que hacer es definir los puntos donde vamos a ir a medir. En PowerMill, para definir esos puntos, lo que vamos a utilizar es un patrón. Y ese patrón y los puntos que configuran ese patrón son los puntos donde vamos a ir a medir. La primera opción es, por ejemplo, si queremos medir 3 círculos en la pieza. Lo que podemos hacer es crear un patrón nuevo, insertar el modelo y quedarnos con los segmentos que queremos utilizar. Mover, por ejemplo, 2 milímetros hacia abajo el patrón, porque no queremos medir en el borde de la superficie, queremos medir más abajo, y con eso ya lo tenemos todo. Crear la estrategia de medición, darle nombre, como siempre. Hacen círculos. Al final es una trayectoria normal y corriente. ¿Vale? Seleccionamos el patrón que acabamos de crear, ¿vale? Y le ponemos una cierta seguridad suficiente, y ya tenemos la inspección de los círculos. ¿Qué ocurre? Que como no hemos hecho nada con los círculos, no los hemos editado ni hemos cambiado nada, ha creado una inspección con muchísimos puntos, no es eso lo que queremos.
Lo que queremos es que vaya y toque 3, 4 puntos para medir esos círculos. Es decir, lo que tenemos que hacer es el patrón, editarlo un poco y controlar la cantidad de puntos que tiene. Seleccionar los segmentos y decirle, quiero que tengas 3 puntos, por ejemplo. Tres puntos. 3 puntos. Si ahora volvemos a recalcular la trayectoria, vale, ya vemos cómo solo mide en los 3 puntos que acabo de definir. Es importante a la hora de crear las secuencias de medición la distancia de aproximación, la distancia de búsqueda y la distancia de retracción. Esas distancias, como podéis ver en la imagen, lo que nos definen es cómo va a ser el movimiento de medición. Fijaros que la herramienta va a bajar a una cierta distancia de donde espera medir. No sabemos si realmente la superficie que vamos a tocar está aquí o está por arriba o está por abajo. Él a una distancia la distancia de aproximación, 2-3 milímetros, baja y según la normal a la superficie hace un movimiento de aproximación en el que espera encontrarse la superficie. Luego tiene una distancia de búsqueda en la que sigue buscando la superficie y una vez que ha tocado hay una distancia de retracción y luego se va al siguiente punto. Tenemos que tener configurado esas distancias de tal forma que haya espacio suficiente para encontrar la superficie, no choque con la superficie antes de tiempo, pero claro, tampoco puede estar interfiriendo con las zonas próximas a los puntos que vamos a medir. Por ejemplo, una distancia de aproximación, búsqueda y retracción de 2 milímetros, en este caso es más correcta. ¿Vale? Y por último, podemos decirle que para ir de un punto a otro, queremos que vaya en línea recta. ¿Vale? Es importante indicar que esos movimientos en la distancia de aproximación, de búsqueda y la distancia de retracción son movimientos protegidos en los que el control está esperando encontrarse material. En cuanto la máquina detecta una interferencia, detecta que hay material, la sonda se para, guarda el punto y se retira. Es decir, son movimientos protegidos. Vale. Opción 1, verificar círculos. Opción 2, por ejemplo, verificar el hexágono que tenéis ahí. Pues es lo mismo. Insertar modelo, patrón nuevo, insertar modelo, moverlo una cierta distancia hacia abajo, quedarnos solo con el hexágono y jugar con la cantidad de puntos que tiene ese hexágono. Verificación del hexágono. Seleccionamos el patrón y calculamos. ¿Vale? Todo el tiempo vamos a estar creando patrones y editando esos puntos o jugando con los puntos que los que queremos ir a medir, controlando cuántos puntos hay. Una tercera opción es ir a tocar puntos de superficie. Quizás es la más fácil de todas, es crear un patrón, editor de curvas y crear puntos.
simplemente ir creando puntos sobre la superficie. Vale, ahí he creado 9 puntos. Aceptar. Y lo único que tenemos que hacer es puntos de superficie. Seleccionar el patrón y calcular. Vale. Fijaros cómo podemos jugar con la distancia de aproximación y retracción y que las uniones sean en línea recta. En este caso, la distancia de aproximación y retracción que tenemos puesto de 2 milímetros quizás es pequeña. Vamos a poner, por ejemplo, 4. Vale. Por último, hay una tercera opción que es crear un patrón y crear un contorno a través de curva compuesta que nos va a permitir definir la zona que queremos inspeccionar. En este caso, todo el contorno de la ranura. Seleccionamos punto inicial, vamos caminando por el borde de la superficie hasta cerrar el contorno. Igual que antes, movemos los puntos una cierta distancia y jugamos con la cantidad de puntos que queremos, en los que queremos ir a medir. ¿Vale? Aquí, en este caso, como tenemos la pared que está próxima, probablemente con 4 milímetros tendríamos problemas de colisiones. ¿Vale? Una vez que tenemos la secuencia de inspección programada, lo único que tenemos que hacer es crear un programa NC. Añadir, como siempre, plan de trabajo de salida, postprocesador que vayamos a utilizar. Los postprocesadores para medir son postprocesadores especialmente preparados para poder realizar inspecciones de verificación desde PowerMill. No valen los postprocesadores con los que estamos mecanizando. Y añadir a nuestro programa NC las trayectorias que hemos programado. Escribir el programa NC. ¿Vale? Al final tenemos un programa NC que vamos a pasar en máquina. Si nos fijamos en la carpeta de salida, donde hemos escrito el programa NC, además de... Este es el error que ha dado. ¿Vale? Además del programa que vamos a ejecutar en máquina, tenemos un archivo
que va con él, que es el DDZ. Tienen que ir los dos programas, los dos archivos juntos. Si nos fijamos en el programa de medición, vemos que no es un programa NC normal, sino que tiene un montón de parámetros y tiene las secuencias de medición, de palpado y de medición, ¿vale? Son postprocesadores especiales. Lo que haremos será ejecutar estos programas en máquina y la máquina va a crear un archivo de resultados. Al final, lo que vamos a tener es algo parecido a esto que veis aquí. El archivo de resultados, el DDZ y un XML. Hacen falta esos tres archivos, ¿vale? El archivo de resultados es lo que la máquina va a generar, en el que se ve pues, puntos nominal y punto medido, ¿vale? De todos los puntos que hemos programado. Una vez que tengamos esto, tenemos que analizar los resultados. Como os dije en la presentación, hay dos opciones. Uno, si somos clientes en suscripción de PowerMill Ultimate, lo que vamos a utilizar es el Drive, ¿vale? El Drive es un espacio en la nube que tenemos con nuestra licencia, a donde tenemos que subir los resultados. Creamos una carpeta y ahí subimos solo el archivo de resultados. Automáticamente se sincroniza también el DDZ y el XML, ¿vale? Y una vez que haya subido, lo que tenemos que hacer es ir que lo que va a hacer es abrir el navegador y aquí es donde vamos a ver lo que hemos hecho, nuestra pieza, los puntos que hemos medido y demás. También desde aquí podemos compartir este resultado de la medición con quien querramos. Por ejemplo, podemos escribir un correo a Raúl Castro, decirle pues cualquier cosa, pieza mecanizada, comprobar puntos, entonces al enviar el correo, fijaros que se añade un vínculo y el comentario que hemos hecho. Aquí tenemos, esto es en el navegador, esto es Autodesk Drive, y es donde vemos nuestra pieza medida, los resultados, el listado de puntos que se han medido, con la desviación de cada uno de ellos, y podemos ir seleccionando individualmente cada punto y viendo los resultados que tiene. Con eso, pues nos hacemos una idea muy clara de cómo tenemos la pieza, de si está bien mecanizada o está mal mecanizada y dónde podemos tener algún problema. Hay una segunda opción que es para todos aquellos que tengan PowerInspect OMV. Lo que se puede hacer es crear un nuevo proyecto directamente desde los resultados de la medición. Aquí tenemos los resultados, el archivo de resultados, el XML y el DDZ, y simplemente leyendo esos tres archivos se carga la pieza y se carga todo, se crea un proyecto de una forma automática. Con lo cual alguien puede estar programando PowerMill y creando secuencias de medición y no estar usando la licencia de PowerInspect. Y aquí veis cómo tenemos la pieza con todos los puntos medidos, podemos ver etiquetas, podemos con esos puntos crear más entidades, crear entidades geométricas, medir otro tipo de características, podemos añadir fotos, por ejemplo, de lo que tenemos en pantalla, ¿vale? Y crear informes meteorológicos con esa información. ¿Vale? Por ejemplo, podemos, de una forma muy rápida, mostrar solo los puntos dentro de tolerancia. Por un lado. Y luego, por otro lado, mostrar
los que están fuera, con una foto. Y tener nuestro informe meteorológico con cómo está la pieza. Puntos buenos, listado de puntos, puntos malos. Lo que os decía, como resumen, creamos secuencias de inspección y vamos a saber, sin sacar la pieza de máquina, si está mecanizada correctamente y si no lo está, podemos corregir antes de sacarla. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en enviarnos un correo electrónico a soporte@bcir.com. Gracias.